Lección 5. La vida espiritual del consejero. El consejero y su relación con Dios, el fundamento del ministerio. Bienvenidos a la lección 5. Hoy abordaremos un tema que es la base de todo ministerio de consejería pastoral, la vida espiritual del consejero. Acompañar a otros en su caminar cristiano es una gran responsabilidad. Es un llamado que requiere no solo conocimiento y habilidades, sino también una profunda conexión con Dios. Sin embargo, en medio de las demandas del ministerio, es fácil descuidar nuestra propia vida espiritual. Nos enfocamos en los problemas de los demás, en sus necesidades y en cómo podemos ayudarlos, pero ¿qué sucede cuando el mismo consejero está espiritualmente débil? Esta lección es una invitación a revisar cómo está nuestra relación con Dios y cómo podemos fortalecerla para ser consejeros más efectivos. Antes de ser consejeros, somos discípulos de Cristo y es desde esa identidad que debemos ejercer nuestro ministerio. Imagina a un médico que se dedica a atender pacientes, pero nunca cuida su propia salud. Pasa horas en el hospital, receta medicamentos, realiza cirugías, pero no duerme lo suficiente, no se alimenta bien y no hace ejercicio. Si un día enferma gravemente, no podrá ayudar a nadie. Su falta de cuidado personal lo incapacita para cumplir con su vocación. Ahora aplica esto a la consejería pastoral. Un consejero que no cuida su relación con Dios no puede guiar a otros con autoridad y sabiduría. Puede tener todas las herramientas y técnicas, pero si su espíritu está vacío, su ministerio carecerá de poder y autenticidad. Objetivos de esta lección. En esta lección nos proponemos alcanzar tres objetivos principales. 1. Reflexionar sobre la importancia de la relación del consejero con Dios. 2. Identificar prácticas espirituales que fortalecen el ministerio de la consejería. Y 3. Aplicar estrategias para mantener una vida espiritual sólida y equilibrada. Antes, oremos. Señor, te bendecimos una vez más por este privilegio. Entendemos y asumimos el llamado que tú nos has hecho, pero tampoco olvidamos que somos tus hijos y que necesitamos de la comunión contigo. Permite que podamos crecer en esa relación para que nuestro ministerio pastoral también refleje tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Consideremos entonces la relación del consejero con Dios como base para su ministerio. El fundamento bíblico, sin duda, es el modelo de Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús nos deja una enseñanza fundamental sobre la importancia de permanecer en Él, según vemos en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo es clave para entender la vida espiritual del consejero. Jesús nos recuerda que sin comunión con Dios, nuestra vida y ministerio serán estériles. No importa cuánto conocimiento tengamos, cuántas técnicas dominemos o cuánta experiencia acumulemos. Si no estamos conectados con la fuente de vida, nuestro trabajo carecerá de fruto duradero. A lo largo de los evangelios vemos que Jesús mismo modeló esta dependencia del Padre antes de tomar decisiones importantes, de enfrentar desafíos o de ministrar a las multitudes. Jesús se retiraba a orar. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, como consejeros, debemos seguir su ejemplo y priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo? La conexión espiritual es la fuente de la dirección de Dios. Un consejero no puede guiar a otros si él mismo no está siendo guiado por Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 3 del 5 al 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Dios es quien dirige el camino de aquellos que confían en Él. La sabiduría humana es limitada, pero el Espíritu Santo nos da discernimiento para aconsejar con amor y verdad. Cuando un consejero está espiritualmente alienado con Dios, sus palabras no solo son ideas humanas, sino herramientas poderosas para la edificación del aconsejado. El error de muchos consejeros es descuidar su propia alma. Lamentablemente, muchos líderes caen en la trampa de creer que su ministerio es su relación con Dios. Piensan que porque predican, aconsejan o sirven a Dios, ya están cumpliendo con su vida espiritual. Pero esto es un grave error. Predican, pero no oran. Aconsejan, pero no leen la palabra para su propia vida. Sirven a los demás, pero su espíritu está agotado.
Este desequilibrio puede llevar al agotamiento espiritual, un estado en el que el consejero se siente vacío, cansado, desconectado de Dios. Cuando esto sucede, el ministerio se convierte en una carga en lugar de un gozo, y el consejo que se ofrece pierde su frescura y poder. Consideremos el testimonio de un pastor agotado. Un pastor compartió su experiencia tras años de servir ininterrumpidamente. Pasé años sirviendo, predicando y aconsejando, pero un día me di cuenta de que mi vida espiritual estaba seca. Estaba más enfocado en el ministerio que en mi relación con Dios. Me levantaba temprano para estudiar sermones, pero no para buscar su presencia. Fue en un retiro espiritual que entendí que antes de ser pastor, soy hijo de Dios y debo cuidar mi relación con Él. Este testimonio nos recuerda que el ministerio no puede sustituir la comunión con Dios. Un consejero que no nutre espiritualmente su alma no podrá alimentar a otro. Pero, ¿cómo cultivar una relación constante con Dios? Para que un consejero pueda ministrar con poder y autoridad espiritual, es crucial que su relación con Dios no sea esporádica, sino constante y creciente. La vida espiritual no puede depender de emociones pasajeras o momentos de crisis, sino de una disciplina diaria que fortalezca su comunión con el Señor. A continuación exploraremos algunos hábitos fundamentales para lograr. Uno de ellos es el tiempo de calidad con Dios. No basta con oraciones rápidas o rutinarias. Es necesario apartar momentos específicos cada día para hablar con Dios desde lo profundo del alma, expresar gratitud, alabarle y entregarle nuestras preocupaciones. Esto debe ser un tiempo de conversación sincera y profunda, en el que el consejero se rinde ante la presencia de Dios y permite que su espíritu lo llene, lo renueve. Un diario espiritual puede ser útil para registrar oraciones, respuestas divinas y reflexiones personales. La lectura y meditación en la palabra. La Biblia no es solo una herramienta para preparar sermones o estudios bíblicos, sino el alimento espiritual del creyente. Un consejero debe acercarse a la Escritura con un corazón dispuesto a recibir dirección personal antes de compartirla con otros. La meditación profunda en la palabra permite que Dios hable a nuestro corazón y transforme nuestra manera de pensar y actuar. Memorizar versículos clave y reflexionar en ellos durante el día fortalece la conexión con Dios y guía a la toma de decisiones. Escuchar activamente al Espíritu Santo. Dios sigue hablando hoy, pero muchas veces el ruido del mundo y nuestras propias preocupaciones nos impiden escuchar su voz. El consejero debe hacer pausas en su rutina diaria para discernir la dirección del Espíritu Santo. Esto implica no solo orar, sino también esperar en silencio y estar atentos a las impresiones que Dios pone en nuestro espíritu. La obediencia a estas impresiones fortalece la confianza en la guía de Dios y permite que el ministerio fluya con mayor claridad y propósito. Vida de oración. La oración no se limita solo a los momentos de alabanza en la iglesia. Es una actitud de reconocimiento y entrega continua a Dios. Cuando el consejero adopta una vida de adoración, cada actividad, trabajo, familia, consejería, se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. Cultivar un corazón agradecido y enfocado en la grandeza de Dios transforma nuestras perspectivas y fortalece nuestra fe en medio de los desafíos del ministerio. La comunión con otros creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en aislamiento. La Biblia nos exhorta a animarnos unos a otros y a fortalecernos en la fe en comunidad. Hebreos 10, 24 al 25. Para un consejero es vital rodearse de personas que le inspiren espiritualmente. Oren por él y le brinden apoyo en los momentos de dificultad. Participar activamente en una comunidad de fe, grupos de oración y mentorías pastorales proporciona rendición de cuentas y renovación espiritual. Consideremos el impacto de una relación firme con Dios en la consejería. Cuando un consejero cultiva estos hábitos con constancia, su ministerio se vuelve más efectivo porque fluye desde una relación viva con Dios y no desde su propio esfuerzo. Un consejero espiritualmente fuerte puede escuchar y guiar con mayor discernimiento, transmitir palabras de vida y de esperanza en el momento preciso, mantenerse firme ante los desafíos del ministerio, evitar el agotamiento espiritual y el desgaste emocional, ser un reflejo genuino del carácter de Cristo en cada sesión de consejería. Cultivar una relación constante con Dios no solo es beneficioso para el consejero, sino que también impacta a quienes buscan su ayuda, ya que su vida misma
se convierte en un testimonio del poder transformador de la comunión con el Señor. Veamos algunas prácticas espirituales para fortalecer el ministerio de consejería. 1. La oración como pilar del ministerio. La oración no es solo una actividad complementaria, es la base del ministerio de consejería, como lo expresa Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La oración permite al consejero mantenerse en comunión con Dios, recibir sabiduría y dirección divina, y fortalece espiritualmente su vida para ministrar a otros. Algunos tipos de oración que pudieran ayudar a la vida del consejero. La oración de intercesión. Orar por aquellos a quienes aconsejamos, pidiendo por su sanidad y restauración espiritual. La oración de sabiduría. Pedir discernimiento para dar consejos acertados basados en la palabra de Dios. Oración de fortaleza. Clamar a Dios para no desfallecer en el ministerio y recibir fuerzas renovadas. Oración de gratitud. Agradecer a Dios por la oportunidad de servir y por su guía constante en cada sesión de consejería. Un consejero se enfrenta a un caso complejo de una persona que ha perdido la fe. Antes de aconsejar, se toma un tiempo en oración para pedir dirección del Espíritu Santo. En la sesión, Dios le da las palabras correctas que tocan el corazón del aconsejado. Además de la oración está la meditación en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de verdad y dirección para un consejero. Según 2 de Timoteo 3:16 al 17, Pablo nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El consejero debe meditar en la palabra diariamente, no solo para preparar sermones o estudios, sino para que su vida sea transformada y pueda ministrar desde una base firme en la verdad de Dios. Algunos métodos de estudio bíblico recomendados son la lectura devocional, leer y aplicar personalmente la escritura antes de usarla para aconsejar a otros. El estudio inductivo, analizar el contexto, la estructura y la aplicación de los pasajes bíblicos. La memorización de versículos clave, tener la palabra de Dios en el corazón para compartirla en el momento oportuno. Un ejemplo práctico. Un consejero que atraviesa un momento de duda y agotamiento encuentra fortalezas en Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En tercer lugar, la comunidad y el acompañamiento espiritual. El consejero no debe caminar solo. Es fundamental rodearse de una comunidad de fe que le brinde apoyo espiritual y emocional. Según Eclesiastés 4, de 9 al 10, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor pago de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Un consejero espiritualmente aislado corre el riesgo de desgastarse. Participar en grupos de oración, mentoría y discipulado ayuda a mantenerse fortalecido y a recibir ánimo en tiempos difíciles. Algunas formas de fomentar la comunidad: los grupos de apoyo para consejeros, espacios donde puedan compartir experiencias y orar unos por otros. La mentoría pastoral, contar con un mentor que brinde consejo y supervisión. Participación en la iglesia local, servir en la congregación y mantener la conexión con el cuerpo de Cristo. Un ejemplo práctico: un consejero que enfrenta un caso complicado, consulta con su pastor y recibe un consejo clave que le ayuda a abordar la situación con mayor sabiduría. En cuarto lugar, la disciplina espiritual del descanso. Muchos consejeros creen que descansar es perder tiempo, pero Dios nos llama a guardar un ritmo saludable de trabajo y de reposo. En Éxodo 20, del 8 al 10, se nos manda a guardar el día de reposo. Jesús mismo se apartaba a descansar y a recargar fuerza. La importancia del descanso para el consejero: evita el agotamiento ministerial, permite reflexionar y renovarse espiritualmente, fomenta la creatividad y la claridad mental. Un ejemplo práctico: un consejero que se tomó un día de retiro espiritual cada mes nota un aumento de su capacidad de empatizar y aconsejar con frescura y discernimiento a los demás. En quinto lugar, la dependencia del Espíritu Santo. Finalmente, el consejero debe recordar que no es su propia sabiduría la que transforma vida, sino la obra del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Alguna forma en que el Espíritu Santo obra
en la consejería, guiando a las escrituras adecuadas en el momento preciso, dando palabras de sabiduría y conocimiento más allá del entendimiento humano, trayendo convicción y sanidad en el aconsejado y proveyendo discernimiento para tratar temas difíciles. Un ejemplo práctico: un consejero está orando con alguien que ha sido herido profundamente. Durante la oración, el Espíritu Santo pone en su corazón una palabra específica que habla directamente a la necesidad del aconsejado, llevándolo a experimentar la paz y la sanidad emocional. Para la discusión en grupo, consideremos esta pregunta para la discusión en grupo: ¿cómo fortalecer nuestra vida espiritual para aconsejar mejor? Esta sección está diseñada para fomentar la autoevaluación y el crecimiento en la vida espiritual del consejero. A través de preguntas clave y discusión en grupo, los participantes podrán identificar áreas de mejora y estrategias para fortalecer su relación con Dios. Algunas preguntas para reflexionar: ¿cómo está tu relación con Dios en este momento? Reflexiona sobre tu nivel de intimidad con Dios. ¿Es constante y profunda o necesita más atención? ¿Cómo influye en tu capacidad de aconsejar? Considera cómo tu vida espiritual impacta la forma en que guías y ministras a otros. ¿Qué hábitos puedes mejorar para ser un mejor consejero? Identifica prácticas espirituales que necesitas fortalecer y desarrollar. Discusión y aplicación práctica. Si estás en un grupo, cada participante puede compartir sus respuestas y recibir retroalimentación de los demás. Este ejercicio fomenta la transparencia y el apoyo mutuo. Si estás siguiendo esta lección de manera individual, escribe tus respuestas en un cuaderno y dedica un tiempo a la oración y meditación sobre esas áreas. Un ejercicio recomendado: haz un plan de acción con 3 pasos concretos para mejorar tu vida espiritual en los próximos meses. Y otro ejemplo práctico a considerar: un grupo de consejeros se reúne para discutir estas preguntas y se dan cuenta de que muchos de ellos han descuidado su tiempo de oración personal debido a sus responsabilidades ministeriales. Deciden crear un sistema de rendición de cuentas donde se animan mutuamente a priorizar su tiempo de devoción con Dios. Ya para cerrar esta lección, para concluir esta lección, resumiremos los puntos claves y tomaremos un tiempo para la oración y la reflexión. Resumen de la lección: hoy hemos aprendido que la relación del consejero con Dios es fundamental para su ministerio. Hay 5 prácticas claves para fortalecer nuestra vida espiritual: oración, meditación en la palabra, comunidad de fe, descanso y dependencia del Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo es esencial en la consejería. Hagamos un compromiso personal. Cada consejero debe comprometerse a fortalecer su vida espiritual, no solo por el bien de su ministerio, sino por su relación personal con Dios. Bien, para finalizar, hagamos una oración. Señor Dios nuestro, te damos gracias una vez más por todo el aprendizaje que tú nos permites recibir a través de este estudio. Te rogamos que continúes obrando en nosotros para que seamos transformados en los consejeros pastorales que tú deseas. En el nombre de Jesús.